Ya solo quedan 2 jornadas para la Copa del Rey. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Bueno, pues ya se nos quedan 2 jornadas para la Copa del Rey. Nada más. Hay equipos ya clasificados, matemáticamente. Algunos que están... Algunos unos cuantos y otros que, oye... Pero quedan dos solamente quedan 2 para... todavía. Bueno, pues ya sabes... sorpresas. Que eso para sorpresa. ¡Sorpresa! Para los que se... Bueno, pues para los dos quedan 2 jornadas para ver qué equipos se clasifican definitivamente para la Copa del Rey, esos cuartos que queda por ahí alguno, esos posibles mejores quintos, que veremos, a ver, podemos ir viendo un poco, haciendo un poco de spoiler en este programa, a ver cómo, bueno, pues cómo van quedando. Pero bueno, ya estamos en jornada 13, que también tiene rima. Pero bueno, ya son 2 jornaditas para esa Copa del Rey. Y también, bueno, estamos a una jornada del parón de Navidad. También. O sea, que se acaba la primera vuelta ya muy prontito. Nos quedamos un par de semanitas, ¿no? Sí, además liga. Nos quedamos un par de semanitas sin liga. Hay la jornada 15, que es cuando arranca en enero. Luego tenemos, porque luego lo vais a ver, el temporal ha azotado a la División de Honor bastante, mucho partido aplazado, un grupo entero aplazado de los partidos, tienen que jugarlos en esta semana, sí o sí. Sí, claro, eso hay que disputarlo, sobre todo para ver la Copa, tienen que hacer el sorteo, entonces veremos cuando los meten ahí. Y bueno, con toda probabilidad, al final, bueno, con toda probabilidad, un poco esto es suposición, pero bueno, entendemos que la semana, ¿verdad?, del 12 de enero será ese sorteo de la Copa. Dame un segundo a ver que no me equivoque, que no quiero tal. La jornada 15 será, el 4 de enero, eso es, y la semana del 6... Sí, efectivamente, la semana seguramente del 6 es posible que sea ese sorteo de Copa. ¿Y la Final Four va a ser? Y la Final Four de la Copa del Rey no va a ser... bueno, a ver. ¿Cuándo sí? No, la sede. La sede, perdón. No, claro, la sede todavía está un poco en stand-by. Está un poco... Hay rumores, creo que hay rumores, pero ya sabes que siempre hay rumores. Miguel tiene su apuesta. Sí, bueno, claro, ya. Miguel, ya me conozco su apuesta. Ya me conozco su apuesta. No te creas. Fresquito. Fresquito, bueno. Sí, pero bueno, no la sabemos. Cuando la sepamos, pues lo conoceremos, claro está. Exacto. Y podéis ver aquí en Juvenil División de Honor, podéis ver con todos nosotros pues el sorteo de Copa y bueno, y se hace el seguimiento de esa Copa del Rey Juvenil. Vamos a arrancar ya en este programa. Vamos a arrancar con el repaso de la jornada. Vamos a hacer el repaso como siempre, grupo por grupo. Primero resultados y yo creo que podemos arrancar con el grupo 1, con ese grupo gallego, cántabro, asturiano. Sí, empezamos con ese Compostela 1, Sporting 1. Arosa 0, Valmiñor 0. Roces 1, Oviedo 1. Gimnástica 1, Racing Ferrol 0. Deportivo de La Coruña 6, Van Sander 1. Pontevedra 1, Real Racing 2. Solares 0, Celta Vigo 4. Y Club Deportivo Lugo 2, Atlético Montañeros 5. Bueno, pues estos eran los resultados de este grupo 1. Y arrancamos con el que fue el primer encuentro, el primer partido de la jornada, ese Compostela Sporting de Gijón. Bueno, pues un partido que terminó con un empate a 1, donde pues el club asturiano pues abrió el marcador en el minuto 70 gracias a un tiro de Paul, que pues ilusionó bastante a los visitantes. Justo cuando parecía que el triunfo, pues se lo llevaban los astures. Sian Gesto consiguió pues empatar ese encuentro en el minuto 86, fijando pues el marcador definitivo 1-1 en el Santa Isabel. Y como dicen, ¿no? Si dura poco la alegría en la casa del pobre, pues eso es un poco lo que le pasó al Compostela. Bueno, la Sociedad Deportiva Compostela, que está dejando ver un poquito el buen arranque de temporada que tuvo, que no es el equipo que a priori estuvimos acostumbrados el año pasado. Sí que es verdad que ha tenido una dinámica un poco irregular que no le han permitido estar en esa tabla media alta, pero es un club a tener en cuenta, sobre todo a no relajarse. El Sporting, que la jornada pasada se había hecho con el liderato de la liga, pues ve como con este empate y luego veremos la victoria del Celta, pues le deja otra vez en segunda posición.
Vamos con un empate a 0, esta vez entre Arosa y Valmiñor, ese empate sin goles que firmaron en Alomba este fin de semana. El encuentro, que estuvo muy igualado con pocas oportunidades de gol para ambos equipos, pues ninguno de los dos pudo hacer ese tanto que les diese los 3 puntitos. Y bueno, firmaron tablas en un partido donde bueno, no deja, yo creo que ni contento ni descontento a ninguno. Bueno, siempre está claro que para lo que quiere el Arosa y lo que quiere el Valmi, 3 puntitos pues venía muy bien. Sí, al final uno de esos duelos directos en el grupo 1 por esa mitad de la tabla. Al final, bueno, pues es verdad que el Valmi pues está ahí también. Ya ves que en 2-3 puntos vamos a ver que está pues toda la mitad de la tabla, entrar a salir al descenso. Pero bueno, es un duelo directo que se reparte puntos, queda ajustadito y bueno, pues así queda un poco esa mitad de tabla. El TS Carroces y el Real Oviedo pues concluyeron el derbi asturiano con un empate, 1-1 también en el campo de Covadonga. El conjunto Astur, pues por excelencia, se puso por delante en el marcador al inicio del partido con bueno, pues ese gol de Álvaro España, que anotó en el minuto 18, bueno, pues esta es una pena máxima. El Roces, pues no tardó en responder, solo 5 minutos más tarde en el 23, Víctor Álvarez, bueno, pues Rabanal era el que conseguía el empate para los chicos de Gijón, y bueno, pues los dos conjuntos mostraron una gran defensa, el resultado final no cambió, pero bueno, pues todo lo que es 2 puntos pues se reparten también en este encuentro, y bueno, pues así queda un poco el resultado. Sí, un TSK que va muy en serio a por la Copa, que pues mira, en este derbi asturiano este empate le sirve para menos no abandonar esa 4ª plaza que le daría acceso directo a la Copa del Rey. Además aprovecha un poco aprovecha un poco el Racing también para ganar, para colocarse un poco en esa disputa. Luego lo veremos con el partido del Racing. Y bueno, también pues oye, ante todo un Real Oviedo, un derbi. No es el derbi Sporting Oviedo, pero bueno, sí que es un equipo de Gijón. Es uno de los derbis, es como contra uno de Oviedo. Es como en el grupo 5, que hay varios derbis, siempre hay varios derbis, el mini derbi. Sí, eso sí. Entonces, pues bueno, le sirve lo que decimos, para que no abandone esa 4ª plaza, seguir soñando. Y bueno, depende de sí mismo, 2 victorias en los siguientes 2 partidos. Y la Copa del Rey es para un recién nacido como el Roces, pues con toda la ilusión del mundo. Nos vamos ahora a Torrelavega con una victoria in extremis de la Gimnástica, con un solitario gol en el minuto 84 de Nico, en un remate de cabeza tras un buen córner botado por Samu, que le sirvió para ganar al Racing de Ferrol. El resultado, pues bueno, reflejó lo igualado que estuvo durante 90 minutos el partido, donde ambos equipos tuvieron oportunidades, pero no fue hasta los momentos finales, como hemos dicho, pues cuando caería ese gol. Pues que caería del lado de la Gimnástica. También tenemos en cuenta pues, que la expulsión de uno de los jugadores del Racing de Ferrol pocos minutos antes del gol pues ayudó un poquito a que llegase ese tanto. Así que bueno, 3 puntos muy importantes de la Gimnástica Torrelavega ante un Racing de Ferrol que no termina de salir de ese pozo. Sí, al final, bueno, pues lo tiene complicado el Racing. Es verdad que bueno, yo creo que es un buen momento para buscar pues revulsivos y buscar refuerzos quizá en el mercado y hacer algunos ajustes en el equipo, a ver si es verdad que no hay mucha diferencia todavía. Es decir, bueno, pues hay con un par de partidos, victoria, empate, pues ahí te colocas un poquito, bueno, pues luchando un poco por salir del descenso, que en 3 puntos, 3-4 puntos está todavía al margen, o sea que todavía yo creo que el Racing, si lo hace bien, tiene opciones. Pasamos a uno de los encuentros de la jornada, ese Deportivo Van Sander. Bueno, pues un Deportivo que firma una goleada contundente ante el conjunto cántabro. Los locales se adelantaron pronto con el gol de Álvaro Fraga, aunque Oyuela pues igualó para los visitantes pasada la media hora del encuentro. La reacción del Depor pues fue prácticamente inmediata. Fraga volvió a marcar para pues devolver esa ventaja al conjunto blanquiazul, y antes del descanso Trillo ampliaba la ventaja 3-1. Tras el paso por vestuarios, bueno, pues el Depor ya fue muy superior. Miguel Labra anotó el 4º gol, pese a fallar un penalti, los locales pues no bajaron el ritmo. Lucas Castro hizo el 5º balón y Leandro cerró pues la goleada con ese 6-1 en el tramo final. Victoria del Depor, que sigue pues achuchando esa zona alta de la tabla y pues mete presión a sus rivales directos. Sí, victoria muy apabullante del Depor ante un Van Sander que siempre decimos que da guerra. Pues bueno, esta vez en el Las Iglesias
Le costó un poquito. A ver, el Depor es mucho Depor, está claro que es uno de los colosos de este grupo. Aprovecha el pinchazo del Sporting para recortarle puntos. Y bueno, está bonita la lucha por el primer puesto en este DH1. Seguimos en Galicia, esta vez en Pontevedra, donde el equipo local pues perdió 1-2 contra el Racing de Santander este pasado fin de semana en el estadio de Mosteiro. Los cántabros se pusieron por delante temprano con una anotación de Jiménez en el 15, luego pues de un gran ataque, y después del intermedio el Pontevedra respondió y consiguió igualar gracias a Nico Alonso en el minuto 62. Lo que animó a los gallegos. No obstante, el Racing golpeó de nuevo hacia el final y Gaitán anotó el 1-2 en el minuto 83, resolviendo el partido y dándole 3 puntos a un Racing que, como hemos dicho antes, pues aprovecha ese empate del Roces para seguir ahí a la estela del grupo del equipo asturiano, empatado a puntos, que luego lo veremos, y bueno, luchar por ese acceso directo a Copa. Sí, al final el Racing pues está luchando por ese acceso, como tú bien dices. Sí que es cierto que el Pontevedra pues le pasa un poco lo que el Racing Ferrol, que al final pues no termina un poco de carburar y parece que le está costando, aunque sin embargo sí que tiene puntos, y sí que pues en una victoria empate o 2 victorias consecutivas, oye, pues le puede sacar un poco del hoyo. O sea que bueno, también es un buen momento para el Pontevedra para hacerse un revulsivo y mirar a ver qué opciones hay ahora en el mercado. Vamos con el que, bueno, pues uno de los últimos encuentros ya que nos queda, ese Solares Celta de Vigo, una victoria, bueno, pues meritoria del Celta ante el Solares, que devuelve a los celestes al liderato del grupo, tras una primera parte igualada y un inicio de la segunda en que los cántabros, bueno, pues tuvieron opciones de adelantarse. El Celta pues golpeó primero, en el 63 Raúl Chirbeches remató un balón en el área pequeña, imparable pues, para Gándara, para el portero. El segundo tanto pues llegó en el minuto 69, esta vez bueno, cuando el recién ingresado Ángel Dávila, bueno, pues se colaba por la banda izquierda y tras un rebote firmaba ese 0-2 en el marcador con un disparo cruzado, y Sergio Beltrán sentenciaba el encuentro con un potente zurdazo en el 77, que bueno, pues que se colaba por la escuadra derecha. Ya en el 82 era Jorge Pérez el que cerraba esa goleada, ese 0-4 del Celta, con un remate al primer toque tras el centro desde la banda, que al final, bueno, pues daba un poco ese liderato de nuevo al Celta de Vigo. Sí, un Celta de Vigo que fue a por todas allí a Solares, ante un local que, bueno, al final no es su liga, ni mucho menos el enfrentarse o el intentar al menos ganar al Celta, yo creo. Se llevó un 0-4, un Celta que venía sabiendo del empate del Sporting de Gijón, entonces fue a por todas. Vamos con el último partido de este DH1, un derbi gallego, como decimos, se repiten muchos derbis, pues entre Lugo y Montañeros. Un Lugo que cayó por 2-5 ante los de Coruña, en un partido pues con muchos goles, como he dicho, 7 goles vivieron en el campo del Lugo. El conjunto coruñés mostró una buena ofensiva y fue capaz de marcar diferencias a lo largo del encuentro, pudiendo competir y anotando 2 goles, pero tuvo mucho más problemas para frenar el ritmo y la efectividad del rival. El Montañero se adelantó pronto y fue ampliando la ventaja con el paso de los minutos, aprovechando los espacios. Pese al esfuerzo local, los visitantes mantuvieron el control del partido hasta el final y se llevaron 3 puntos muy importantes. Sí, al final, bueno, pues son 3 puntos muy importantes para el Atlético Montañeros, que bueno, pues ve un poco recompensado ese esfuerzo, esa competición que está haciendo. Mitad de tabla, yo creo que, bueno, pues no se puede decir más de este equipo. Y al final, bueno, Lugo, ¿qué le pasa un poquito lo que los equipos que están en descenso, que están compitiendo? Lugo, Solares, Pontevedra, vamos a verlo en la clasificación, si te parece, y la tenemos aquí. Y pues tenemos líder al Celta de Vigo, que recupera esa cabeza de lista con 30 puntos, seguido del Sporting con 29, el Depor con 28 y el TSK, que se ha colado ahí cuarto con 21 puntos. Quinto con 21 puntos también está el Racing de Santander, le sigue el Oviedo con 19, el Atlético Coruña Montañero séptimo con 18, doble empate a 16 puntos entre Vansander y Arosa, doble empate también pero a 15 puntos entre la Sociedad Deportiva Compostela y el Valmiñor. Y cierra esa zona tranquila la Gimnástica Torrelavega con 14 puntos. Ya en descenso el Lugo con 12 puntos, empatado con el Solares, que le sigue, Pontevedra con 9 y bueno, pues de colista el Racing Ferrol con 7. Y vamos ahora con el grupo 2, con ese grupo del País Vasco, La Rioja en Navarra. Empezamos con ese Danokbak 3, Eibar 1. Villegas 0, Oberena 6. Aurrera de Vitoria 0, Betoño 0. Osasuna 3, Logroñés 2. Real Sociedad 7, Santuchu 2. Athletic 3, Leioa 0. Baskonia 2, Alavés 2. Y Antiguoco 1, San Juan 2.
Bueno, la verdad que este grupo 2 está bastante apretado por todos lados, por abajo y por arriba. Bueno, por arriba está un poquito descolgado el Athletic Club, que siempre es de esperar, pero bueno, la verdad que la Copa se está vendiendo cara, que luego lo veremos. Así que bueno, vamos a arrancar con ese primer partido que sucedió en Bilbao, ese Danok Back 3, Eibar 1, un Danok que coge aire fresco y frena en seco al Eibar. Una primera parte letal de los locales decidió el choque gracias al doblete de Alex Giovanni y el golazo de Aritz Santamaría para irse pues 3-0 al descanso y prácticamente hace sentenciar el partido. El Eibar intentó reaccionar en la segunda mitad, recortó distancias por medio de Luis Romero, pero el travesaño evitó que los armeros pues recortaran más distancias, se pusieron con ese 3-2 y se metiesen en el partido. Finalmente pues el Danok Bad en Mayona, que se hizo con los 3 puntos en una primera parte, pues como hemos dicho, letal, y que les sirve para coger bastante aire, separarse un poquito en 2 partidos de esa zona roja, ante un Eibar que bueno, empezó muy bien y ahora parece que está en una dinámica, no mala dinámica, sino una dinámica irregular. Sí, al final, bueno, el Danok para ellos es un revulsivo estos 3 puntos. Oye, pues al final quedan un poco al borde alejado del descenso, cosa que para ellos al final es muy positivo, a costa, bueno, pues del Eibar, que al final viene pues en esa dinámica de estar a mitad de tabla y que bueno, pues parece que se está deshinchando un pelín. Seguimos con el encuentro entre el Villegas y el Oberena, donde bueno, pues el Oberena no tuvo piedad con el colista. Y bueno, pues se suma a esos equipos que están ahí en ese tramo de los 20 puntos, ¿no? Luchando por la zona media alta de la tabla. El Villegas sigue pues prácticamente sin estrenar su casillero y sufre esta nueva goleada de la mano de Diego Hernández y Diego Goñi, que firmaron sendos dobletes en el encuentro, acompañados eso sí por los tantos de Alex Remacha y César García, en un partido que bueno, pues prácticamente fue sin mucha historia, dominado del principio a fin por el conjunto navarro, y que bueno, pues deja al Villegas un poco también tocado una jornada más. Sí, cuidado con el Oberena, que está en esa mitad de tabla, como hemos dicho, está todo muy justito, pero es que ahora mismo pues el Oberena, que está octavo con esos 20 puntos, los 3 de encima suyo pierden y ellos ganan y suben 3 puntos del tirón, 3 posiciones, perdón, del tirón, y entre esos mejor quinto. Cuidado el Oberena, viene una muy buena dinámica. Vamos con el siguiente encuentro, el miedo a perder en el derbi vitoriano por la permanencia, pues esta Aurrera Vitoria a Betoño. Firmaron un empate sin goles, donde las defensas se pusieron a los ataques. El punto, bueno, deja un poco mejor sabor de boca a la Aurrera, que mantiene la distancia de seguridad de 4 puntos sobre el descenso. El Betoño, por su parte, sigue en la zona roja, empatado con el Santucho, que lo veremos en clasificación, y pierde esa oportunidad de acercarse a la salvación, pero bueno, no se aleja del todo, es un punto que suma, y siempre que bueno, que tu objetivo sea la permanencia, todo lo que sea sumar, oye, bienvenido sea. Sí, al final, bueno, suman un punto. Es verdad que es un duelo directo pues en la zona de descenso. Es verdad que la Vitoria pues a priori iba un poco mejor posicionado, sobre todo en puntos, pero al final, bueno, pues están sufriendo un poco esos desmanes, ¿no? De estar un poco ahí en descenso, en la zona roja, que te limita un poco, sobre todo psicológicamente, yo creo que más que otra cosa. Seguimos con el siguiente encuentro, Osasuna, que se hace fuerte en esa tercera plaza con 25 puntos tras pues llevarse un duelo vibrante ante un rival directo como es el Logroñés. Pablo Conde adelantó muy pronto al conjunto rojillo, pero Daniel Martínez, pues en esa racha goleadora, empataba por 2 veces el encuentro para el Logroñés, bueno, pues con esa posición, de quinto clasificado como posible equipo de Copa del Rey. Cuando el empate pues parecía definitivo, Mateo Castañeda surgía en el 85 para dar esos 3 puntos, dejar esos 3 puntos en Tajonar y abrir un poquito brecha en esa clasificación del grupo 2. Sí, 3 puntos muy importantes para Osasuna, para bueno, consolidar un poquito la tercera posición, la Copa del Rey, porque hablamos que el Logroñés, de haber ganado en Tajonar, sería tercero ahora mismo. O sea que muy, muy, muy buena victoria de los rojillos. Nos vamos a Zubieta y vamos a ver pues una exhibición, hasta 9 goles que vimos en el campo de la Real Sociedad, que pues básicamente pasó el rodillo ante el Santuchu, que sigue en descenso.
Pese al empate momentáneo de Dalen Ontoria en el 5, los Churiurdin fueron un vendaval, dobletes de Iván Lozano y Beñat Mancisidor y goles de Odey, Raúl y Shuban, pues firmaron una goleada increíble, de escándalo, para seguir en esa segunda posición, no despegarse todavía más del Athletic Club y seguir con la distancia con esta clase, el tercer clasificado, que es Osasuna. Sí, al final, bueno, la Real hace lo que tiene que hacer, que es ser un poco contundente en los partidos y bueno, pues perseguir sin descanso al Athletic Club, que es verdad que lo tiene un poquito ahí lejos, tiene como 6 puntos, entonces bueno, pues tiene que intentar marcar un poco esa diferencia, sobre todo de cara a la diferencia de goles también. Encuentro del líder, en este caso del que hablábamos, del líder del Athletic Club, que no da tregua. El Athletic resolvió, bueno, pues el derbi tirando un poco de pizarra, este mini derbi también, tirando de pizarra para mantener pues su colchón, como decíamos, de 6 puntos en la cima. Pablo Martínez y Aitor León encarrilaron el partido antes del descanso con 2 jugadas a balón parado, córner y falta, servidas por Santiago Oyarzabal. En la segunda mitad, Daniel Navarte pues sentenció ese encuentro, en esta vez de penalti, y la Sociedad Deportiva Leioa, que bueno, pues estrelló un balón en el travesaño, se queda con 20 puntos, ve cómo se le escapan esos puestos un poco de la zona un poco más alta, y al final, bueno, donde parecía que había arrancado muy bien la temporada, ¿no? Y bueno, pero de momento está un poco ahí. Sí, parece que está un poquito tocada la Sociedad Deportiva psicológicamente. Que salgan de ahí, porque al final su objetivo es no descender. Han hecho un arranque de temporada muy bueno. Siempre decimos que están en 30, 32, 33 puntos la salvación, llevan 20. O sea, sí, lo tienen muy muy bien, que se escapen un poquito de ese no sé cómo decirlo, de ese, bueno, sin palabrotas, bueno, ese que se veían en puestos de Copa del Rey, al menos recién ascendidos, se han visto primeros, se han visto segundos, al final veis ahora aquí, bueno, que no se olviden que al final su objetivo es no descender. Bueno, al final, bueno, estos son rachas, es verdad que, bueno, pues todavía tienes a lo mejor quizá opciones, a lo mejor de colarte como uno de los mejores quintos. Al final han hecho una muy buena primera vuelta y bueno, todavía pues queda un par de partidos que a lo mejor ahí todavía pueden un poco recuperar. Nos vamos a San Sebastián, donde vivimos pues un final de infarto en el partido, en el empate entre el Baskonia y el Alavés. Un equipo local, el Baskonia, que tuvo la victoria en su mano, pero el Alavés pues rescató un punto in extremis. El partido empezó loco, con goles de Aimar Aranguren y Raúl Pérez en los primeros 3 minutos. Pablo Aranzábal volvió a adelantar a los locales en el 27, y cuando parecía que los 3 puntos se quedaban en casa, apareció Imanol Zamora en el 93, pues prácticamente la última jugada del partido, si no la penúltima, la antepenúltima, pero de las últimas, para firmar ese empate definitivo para los vitorianos y mantenerse en esa cuarta posición. Un punto que a priori parece que yo no va a tener el Alavés, lo saca y le mantiene en esa cuarta posición. Sí, al final, bueno, en verdad es un tropezón para el Deportivo Alavés, pero sí que es verdad que tampoco le afecta, porque al final un poco ahí arriba, al tener que depender también de sus rivales, hubiera quedado yo creo que en la misma posición sumando 3 puntos que sumando 1, porque al final la victoria de los Osasuna, pues digamos que le hace el sorpaso. Pero bueno, le hubiese metido distancia. Pero es verdad que es un tropezón, y es verdad que el que se aprovecha ahí un poco es ese punto que se lleva el Baskonia, que le viene muy bien para estar un poquito más alejado de esa zona roja. Concluimos ya con el último encuentro de la jornada, si no estoy equivocado, sorpresa en Beiro, oxígeno puro para la de San Juan, donde bueno, pues los visitantes asaltaron el feudo de Antiguoco, el conjunto que va en sexta plaza, que pelea por esa zona alta, ¿no? Al final Ángel Saiz abrió la lata de penalti en el minuto 32, y Aimar Tirapu puso tierra un poco de por medio en el 53 con el 0-2. Ya el Antiguoco intentó reaccionar, logró recortar distancias en el 90, pero el gol, bueno, pues demasiado tarde quizá para evitar la derrota. Es un poco más gol del honor que otra cosa. Con ese triunfo, que es vital, el San Juan, bueno, pues alcanza los puntos necesarios para situarse justo en la zona de salvación, haciendo, bueno, valer esa diferencia de goles para salir del peligro inmediato, y esperando un poco a ver la semana que viene, a ver cómo cuaja su partido. Sí, victoria muy importante de los vitorianos para bueno, mantener la distancia con la zona roja. Vamos con la clasificación, que ya vemos en pantalla, y tenemos ese Athletic Club líder con 34 puntos, seguido de la Real Sociedad con 28 puntos, el Osasuna con 25 y el Alavés con 22 es cuarto.
Y bueno, también con 22 puntos tenemos a la Unión Deportiva Logroñés con 22 puntos, quinto. También con 22 puntos el Antiguoco en sexta plaza, seguido de Eibar con 21, un triple empate Oberena, Leioa y Baskonia con 20 puntos, el Danok que con 18 puntos está un 11º y el San Juan que con 14 cierra la permanencia. Abre la zona roja la Aurrera Vitoria con 12 puntos, seguidos de Betoño y Santuchu con 8 puntos y cierra como farolillo rojo, todavía sin puntuar, el Villegas. Es el momento de pasar a hacer el repaso de ese grupo de Aragón, Cataluña y Baleares, del grupo 3 de la División de Honor, y empezamos con estos resultados. Nastic 2, Sant Cugat 1. Racing Zaragoza 1, Huesca 0. Sabadell 0, Español 2. DAM 4, San Francisco 1. Constancia 2, Girona 2. Montecarlo 1, Zaragoza 1. Cornellá 0, Barça 0. Y Nastic de Manresa 0, Mallorca 2. Bueno, pues ahí estaban esos resultados, algún que otro tropezón que no afecta en exceso a la clasificación y algún otro que afecta significativamente. Arrancamos con el que es el primer encuentro de la jornada, ese Nastic Sant Cugat. Bueno, pues una trabajada victoria en este caso del Nastic ante pues un rival muy combativo. El partido, bueno, pues se decidió en los minutos finales trepidantes, donde Toni Vargas pues abrió el marcador en el 83 y Pau Navarro ampliaba esa renta en el minuto 85 para poner el 2-0. Cuando el duelo pues parecía prácticamente sentenciado, Martí Ventura recortaba distancias en el 89, bueno, pues para dar un poco esa ilusión, ¿no?, al conjunto visitante, pero bueno, el Nastic supo sufrir esos últimos minutos en el descuento pues para amarrar esos 3 puntos muy valiosos, por cierto. Sí, buenos 3 puntos del Nastic para bueno, mantenerse fuera de esa zona de descenso que estaba tocando con bastante regularidad esta temporada, algo que, bueno, en comparación con la temporada pasada, pues no nos tenía acostumbrados, y un Sant Cugat que, bueno, al final le acompaña los resultados de los demás equipos para no despegarse mucho, pero ese puntito que hubiese conseguido en mito final le hubiese venido muy bien. Vamos con el derbi aragonés, ese Racing Zaragoza el Racing Zaragoza que, bueno, consiguió un triunfo agónico ante la Sociedad Deportiva, decidido pues en el último suspiro. El partido fue muy igualado, con pocas ocasiones claras, hasta que en el 90 Epson López aprovechó un centro en el área para marcar de cabeza el 1-0. El tanto desató la euforia en el Parque Deportivo Ebro y permitió a los locales sumar 3 puntos muy importantes, ya no solo por, bueno, mantenerse en esta zona media alta de la clasificación, sino por ganarle a toda una Sociedad Deportiva Huesca. Ganas el derbi y sigues, a pesar de la derrota de la jornada pasada, sigues en una dinámica muy buena el Racing Zaragoza. Sí, al final, bueno, pues el Racing Zaragoza ahí se sitúa a mitad de tabla. Es verdad que es una victoria importante, pues al final un duelo directo, ¿no? Pues al final quieres que no, y más un poco la significación de ese derbi, de un encuentro bueno, pues entre paisanos, ¿no? Y bueno, pues una situación muy buena la que está viviendo ahora mismo el Racing Zaragoza, que oye, pues respira tranquilamente y no tiene mucho que pensar, solamente, bueno, pues mantener esa dinámica. Seguimos con el Sabadell, ese Sabadell español, una sólida victoria, en este caso del conjunto Perico en el Complex Esportivo Olimpia. Bueno, pues para seguir firme en esa zona alta, en ese liderazgo de la tabla. Tras una primera parte, bueno, pues equilibrada, los Pericos golpearon en la segunda. Aaron Soriano pues abría el marcador en el 58 y Víctor Mullerat sentenciaba en el 79. El Sabadell pues lo intentó prácticamente hasta el final, pero bueno, pues se topó con un Español muy ordenado que no dejó escapar un triunfo. Victoria muy importante del Español porque le ocupaba la primera plaza a unas expensas de lo que tenía que hacer el Barcelona, que todavía no lo sabía, pero bueno, con esta victoria se puso primero y luego veremos que no ha bajado de ahí. Es el nuevo líder del grupo 3. Vamos con cuidado que tiro el micro. Vamos con la DAM, que bueno, se impuso por 4-1 al San Francisco en esta jornada 13, tras remontar un gol tempranero. Los visitantes, pues como decimos, sorprendieron en el minuto 2 con el tanto de Quirós, pero la reacción local pues fue casi inmediata. Alex González empató con un gol olímpico y Alaje pues culminó la remontada antes del primer cuarto de hora. Tras un inicio frenético, la DAM pues hizo un poquito de fútbol control y se fue al descanso con esa ventaja.
La segunda parte, que fue más igualada con pocas ocasiones claras, pues vimos 2 goles más. En el 73 Alex firmaba su doblete, Alex González, para sentenciar aún más para sentenciar el choque, básicamente con ese 3-1, y lo sentenció aún más Marc Bonilla con ese 4-1 que hizo definitivo para una DAM que se consolida en esa tercera plaza, que no da chance a Mallorca y Real Zaragoza de quitarle la posición. Y sobre todo lo que estamos viendo esta temporada, una DAM muy goleadora. Sí, al final, bueno, pues una DAM que nos hace un poco lo que nos tiene acostumbrados. Es verdad que, bueno, pues mantiene ese gran nivel y, bueno, que metidísimo, yo creo que en Copa del Rey prácticamente ya. Y bueno, pues es verdad que al final, frente al San Francisco, que, bueno, pues tiene que estar atento porque está rozando ahí esa permanencia y, bueno, pues se puede meter en problemas de cara a la próxima jornada. Pasamos al encuentro entre el Constancia y el Girona, que bueno, pues tuvo un resultado, un empate vibrante en el campo sallista. Bueno, pues con alternativas constantes en el marcador. Raúl Fernández adelantó a los locales en el minuto 20, pero justo antes del descanso Toni López hizo el 1-1. En la reanudación, Pablo Villanueva pues culminó la remontada gerundense en el 70, bueno, pues tras hacer efectivo un penalti. Y sin embargo el Constancia bueno, pues no se rindió. Diego Arbos logró el 2-2 definitivo y en el 79, y bueno, pues también de penalti, dejando pues un duelo abierto hasta prácticamente el partido final. Sí, bueno, al final es un punto muy importante para el Constancia, sobre todo sus aspiraciones de lograr la salvación. No le saca del descenso, que ahora mismo son ellos quienes marcan esa última posición de descenso, pero bueno, sigue con ese... luego tenemos un cuádruple empate a 12 puntos que luego logra esa clasificación, pues no sé, de esos 4 equipos no se distancia mucho, con 10 puntitos, o sea que buen empate ante un Girona que bueno, se mantiene esa zona media alta donde estamos acostumbrados a ver al equipo gironí, yo creo. Vamos con otro derbi aragonés, porque hemos tenido doble derbi aragonés. Primero es el Racing Zaragoza-Huesca, pues ahora tenemos ese Monte Carlo Real Zaragoza que acabó en empate, en reparto de puntos en el José Luis Violeta entre la Unión Deportiva Monte Carlo y el Real Zaragoza, en un choque pues muy disputado. Enzo Cuartero adelantó a los blanquillos en el 52, culminando una acción ofensiva muy buena, pero el conjunto local pues reaccionó muy bien. Ramón Asensio fue quien aprovechó el desentendimiento entre la defensa y el portero visitante para empatar el partido en el minuto 75, y aunque ambos equipos buscaron el triunfo hasta el final, nadie se conformaba con el empate en el derbi, pues finalmente el reparto de puntos fue el resultado final. Sí, al final reparto de puntos entre, bueno, ese Monte Carlo Real Zaragoza, que al final, bueno, pues priva un poco, yo creo que al Zaragoza, de poder pues escalar un poco en esa zona alta, y al final, bueno, pues le hace un poco pues ese tropezón, ¿no? Porque al final, bueno, pues parecía que podía ser un partido asequible, y sin embargo, pues bueno, no, le priva un poco de esos 2 puntos que al final, pues yo creo que le hacen más daño que le benefician. Partido importante, bueno, pues partido que parecía que podía ser uno de los decisivos, este Cornellá-Barça, empate sin goles en un partido muy cerrado, con pocas ocasiones, digamos, claras, mucho equilibrio en el centro del campo, y ambos equipos pues mostraron muy sólidos atrás, apenas concedieron espacios, de modo que ni Fareña ni Valls fueron vencidos, fueron traspasados. Reparto de puntos que deja insatisfecho al conjunto blaugrana, que es yo creo que más que un tropezón, que ve como pierden el liderato a costa, en este caso, del Español, y el Cornellá, bueno, que suma un punto en su lucha por salir del descenso, y que desde luego es una victoria auténtica. Sí, aunque sea un punto solo, es un punto de oro dorísimo, o sea, increíble el punto que ha sido el Cornellá en su campo. El Barcelona, que bueno, parece que le está costando algunos partidos, y pierde el liderato de este grupo 3, algo que yo creo que hacía mucho que no pasaba. Y el Cornellá, que bueno, no le saca el descenso, pero como decimos, tu objetivo es no descender, siempre lo que sea sumar es bueno, y sobre todo ante el Barcelona, que tus perseguidores, o sea, tus rivales directos, no conseguirán ese punto, seguramente. Vamos con el último partido de este DH3, una victoria solvente del Mallorca para seguir sumando lejos de casa ante el Nàstic de Manresa. Tras una primera parte igualada, el conjunto balear pues golpeó nada más empezar la segunda mitad con el tanto de Luis Orejuela en el 48, que abrió el marcador.
El Nastic intentó reaccionar, pero Diallo pues sentenció el encuentro en el 66, dejando a los mallorquines con 3 puntos importantes que se traen de Manresa, y un Nastic que bueno, se coloca como farolillo rojo y no consigue encontrar, aunque sea bueno, esos 2-3 partidos de buena dinámica que les permitan pues coger un poquito de fuelle. Sí, al final, bueno, pues un Mallorca que suma sus 3 puntos, se mantiene, se afianza en esa zona alta de la tabla, a costa, bueno, pues del Manresa, que pues también creo que es el momento quizá, ¿no?, de revisar un poco a ver si hay opciones de alguna incorporación de cara al paro navideño que pues les pueda dar un plus para salir un poco, catapultarse fuera del descenso. Vamos a repasar clasificaciones. Sí, empezamos con ese nuevo líder, con el Español, que tiene 30 puntos, seguido del Barcelona con 29. Luego tenemos un doble empate a 26 entre la Dami y Mallorca, y quinto pues el Real Zaragoza con 25 puntos. La zona media de la tabla la abren Girona, Sabadell y Racing Zaragoza con 20 puntos, seguido de un cuádruple empate Huesca, Montecarlo, Nastic y San Francisco, que con 12 puntos son los que cierran la permanencia. Muy apretadito todo ahí. Sí, abre esa zona roja el Constancia con 10 puntos, seguido del Cornellá y San Cugat con 9 puntos, y cierra como farolillo rojo, como hemos dicho, el Nastic de Manresa con 8 puntos. Nos vamos ahora al grupo 4, a ese grupo Andalucía, Ceuta y Melilla, y comenzamos con ese Sevilla 4, La Mosca 0. Maracena 1, San Félix 5. Almería 3, Tomares 0. Cañada Atlético 2, Vázquez Cultural 1. Arenas de Armilla 0, Granada 2. Córdoba 2, Mosquito 3. El Real Betis Melilla fue aplazado. Sporting Atlético 3, Málaga 1. Y Cádiz 1, Calavera 1. Bueno, pues aquí también azotó un poco el temporal. Sí, tenemos que decir que el Sporting Atlético, aunque veis ahí el resultado, pues se jugó prácticamente en cuanto se pudo, y fue el lunes. Entonces el mismo lunes se jugó el Sporting Atlético Málaga, por eso veis el resultado ahí, pero también fue aplazado. Vamos a comenzar con el Sevilla, que vuelve a la senda de la victoria tras 4 encuentros que llevaban sin ganar. Los locales, que dominaron el encuentro de principio a fin y consiguieron pues mantener la portería a 0. En el minuto 9 Pedro Bouzada anotó el 1-0 para el Sevilla, el 2-0 en el minuto 23 obra de Francisco Lociga, y un minuto más tarde Ángel Luque acababa el 3-0 que hundía pues a la Mosca. Ya en la segunda parte, en el 54 de partido, pues Lucas anotó ese 4-0 que hacía la victoria pues más abultada, firmaba su doblete personal, y el Sevilla, que conseguía 3 puntos importantes ante la Mosca, no porque fuese el rival la Mosca, no porque fuese a conseguir algo, sino para salir de esa mala dinámica de 4 partidos sin ganar. Sí, al final, bueno, esa dinámica les ha llevado hasta la mitad de tabla. Es verdad que la Mosca pues también, bueno, está en una situación delicada porque está rozando el descenso, es el equipo que cierra la permanencia, y bueno, pues tiene también un poco que intentar estas próximas jornadas, que aprovecho para deciros que esta semana hay jornada intersemanal en el grupo 4, es decir, esta es jornada 14 y esta miércoles. Semana, miércoles, habrá una jornada intersemanal, que es jornada 15, para el fin de semana, jornada 16, para adelantar ahí una jornada. Eso, al final tiene que acabar todos a la vez. Entonces ahí tiene la Mosca ese reto para poder salir un poco de esa zona un poco tan cercana a la zona roja. Seguimos con esa victoria contundente del San Félix, que vence 1-5 al Maracena, ante el colista, en un San Félix Imperial. En el minuto 14 Denis Prieto anotaba el 0-1 en el marcador para el conjunto visitante. Minutos más tarde, en el 20, Daniel Fernández ampliaba esa ventaja, firmando el 0-2. Nada más comenzar la segunda parte, Maracena recortaba distancias desde los 11 metros. Miguel Roldán no falló la pena máxima, poniendo el 1-2, y en el 50 el San Félix reaccionaba de manera prácticamente inmediata, tanto local, anotando el 1-3 Samuel García, Ignacio Rivas el 1-4, dejando ya pocas opciones al Maracena, y en el minuto 85 Rivas ponía esa manita para el San Félix, anotando su segundo gol y el quinto del partido, que bueno, pues daba una victoria prácticamente ya cerrada al conjunto malagueño. Sí, el San Félix, que consigue mantenerse en una buena dinámica, de una dinámica más o menos regular ante un Maracena que le está costando mucho, está en una mala situación y está ahí un poquito hundido en el pozo. Nos vamos ahora a Almería, con un conjunto local que suma su tercera victoria consecutiva, la Unión Deportiva, y bueno, que quiere jugar la Copa. Esta vez pues ganó 3-0 ante el Tomares. Álvaro Muñoz abrió la lata para los almerienses en el 34, y en el 62 Abraham Lázaro pues anotó el 2-0, dando pues tranquilidad y respiro a su equipo.
Ya en el tramo final de partido, en el minuto 86, Francisco Rodríguez fue el que anotó el gol de la sentencia para subir ese 3-0 final. Y tras esta victoria de Almería, que se sitúa como quinto clasificado a un punto del cuarto, y bueno, sueña con disputar esa copa. Sí, al final victoria importante de la Almería. Es verdad que bueno, pues el Tomás del conjunto sevillano, pues bueno, te está ahí rozando un poco esa zona de la permanencia, es el que abre el descenso. Entonces bueno, pues a ver, era un equipo difícil, un partido complicado. Que bueno, que a priori en esta categoría todos los partidos se te pueden complicar, pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues el Tomares también tiene que un poco aprovechar esta jornada intersemanal a ver si, bueno, pues se aleja un poquito sale de esa zona de descenso y se aleja de ella. Seguimos con el Cañada Vázquez Cultural, un Cañada que suma su tercera victoria consecutiva, eso sí, comienza pues ya a alejarse seriamente de la zona de descenso, de esa zona roja. El Vázquez Cultural, el conjunto malagueño, pues se adelantó en el marcador en el minuto 20 gracias al tanto de Manuel Simón, pero en el 35 Antonio José era el que ponía el 1-1 para la Cañada. Cuando todo parecía que iba a quedar en empate, Nimocio Mendy anotaba el tanto de la remontada para la Cañada, y el partido pues terminaba con ese 2-1 y se quedaban los 3 puntos en casa. Sí, buena victoria del conjunto almeriense, como tú dices, para distanciarse ya en 6 puntos del descenso, y un Vázquez que bueno, aquí dice Miguel que bueno, que el Vázquez está acostumbrado a esto, que luego llega a la segunda vuelta y pega un tirón. Sí, es verdad, luego tiene ahí un reenganche, sí, salva la categoría ahí como puede, y bueno, pues sí, está viene bastante acostumbrado el Vázquez a esto. Ya veremos. Nos vamos ahora a un derbi, el derbi de Granada entre el Arenas de Armilla y el Granada, con un conjunto visitante que consigue su cuarta victoria consecutiva y se coloca pues como líder virtual del grupo 4, a esperas de lo que haga el Real Betis con su partido aplazado con la Unión Deportiva Melilla. Aitor Arnedo anotó el 0-1 del conjunto nazarí en el minuto 38, y luego en la segunda parte, en el 51, apareció Ryan Boucidi para anotar de penalti ese 2-0 con el que finalizaría el encuentro, y bueno, darle 3 puntos muy importantes al Granada, porque como decimos, a expensas de lo que pase el partido del Betis, ahora mismo es el líder del grupo 4. Sí, al final, bueno, pues aunque queda lo que quede en ese partido, cuál es el resultado, psicológicamente, pues actualmente ahora mismo eres líder, puede pasar cualquier cosa. Es verdad que bueno, pues a priori este es un partido que la Arenas de Armilla, porque es un equipo que está en descenso, es verdad que es otro de los que abren el descenso, es decir, que todavía la Arenas de Armilla pues tiene muchas opciones, no es el que peor lo tiene, digamos, de este grupo 4, pero bueno, sí que es verdad que entre unas cosas y otras el Granada se ha colocado líder y se ve en la tabla como primero. Seguimos con ese Córdoba Mosquito, un Mosquito que suma, eso sí, se dice pronto, su quinta victoria consecutiva, firmando pues una remontada espectacular en un partido con muchos goles, hasta 5 tantos, y que bueno, pues no sé si sueña el Mosquito con lanzarse hacia el liderato. El Córdoba golpeaba primero en el encuentro con el tanto de Miguel Coca, pues para poner ese 1-0. En el 56 Álvaro López anotaba el segundo gol, que daba pues esa ventaja al conjunto cordobés, que le daba cierta tranquilidad, pero bueno, un 2-0 al final pues en fútbol no es nada, y el Mosquito se ponía manos a la obra, y en el minuto 66, ya en la segunda parte, Imad recortaba distancias en el marcador, firmando el 2-1. 2 minutos más tarde, en el 68, Dani Márquez ponía el empate para hacer soñar un poco al equipo con esa remontada, y en el 76 el Mosquito firmaba la remontada gracias al gol de Bertal Hurtado, que le daba los 3 puntos a domicilio ante el Córdoba, que bueno, pues se quedaba un poco plof. Sí, increíble lo del Mosquito, oye, de un 2-0 ante todo un Córdoba que ya está más en la división de honor que tú, le remontas. Es que al final, este fin de semana lo hablaba con una persona ahí en Vallecas. Al final, esta categoría es una categoría que da mucho juego, que no tiene los límites que tienen otras categorías superiores, y al final puede pasar cualquier cosa y te encuentras pues con estos equipos, ¿no? Pues lo que hablamos, ¿no? Granada líder, bueno, sí, falta un partido, pero bueno, Granada luchando por esos equipos. Sí, bueno, tienes al Roce luchando por la Copa, exacto, al Mosquito, al final luego, bueno, pues tienes a Adam, que también es uno de los grandes. Claro, al final, bueno, pues esto es lo bueno que tiene esta categoría. Que es mágica. Que, sí, mágica y polvo de ave en el ambiente. Es que el Mosquito queda en este grupo 3, quedan 3 partidos para la clasificación a Copa, y el Mosquito ahora mismo a la Almería, que es quinto, le saca 3 puntos. Claro, eso está muy bien situado. Habría que ver ahora cómo tienen
luego la verás directo, pero de momento está tercero. Vamos con otro que también quiere la Copa, otros dos equipos que también quieren la Copa y firmaron un empate, Cádiz y Calavera, un encuentro pues muy emocionante hasta el final. Pedro Mateos, entrenador del Cádiz, fue expulsado en el 40, o sea que se quedó sin director de orquesta. Se quedó cojo. En la primera parte, y en el 60 pues llegó el primer tanto del encuentro. Abel Muiños anotó el 1-0 para los gaditanos. Muy cerquita del final, en el 88, Miguel Ángel Castilla anotó el tanto del empate, ese 1-1 para el Calavera, para los sevillanos, y darle un punto en un partido que parecía que se les escapaba y que no iban a poder puntuar. Y con esta victoria, bueno, el Cádiz se mantiene cuarto, no muy con mucha distancia de sus perseguidores, pero bueno, en Copa directo, y es que uno de los perseguidores es el Calavera, pues eso, que está muy igualado ahí. Sí, porque al final ahí a media tabla está todo muy apretado, hay varios equipos pues prácticamente con los mismos puntos, en 3 puntos pues se separan, se dividen, y la verdad que bueno, pues está bastante apretadito todo. Hablamos ahora del Sporting Atlético de Ceuta Málaga, un encuentro que tuvo también que ser suspendido. La situación meteorológica también azotó el temporal, pero sí es verdad que se pudo disputar este lunes. Partidazo de los de Ceuta, que ganan pues aún todo un Málaga. Se adelantaron los lugares con un golazo de Sergio en el 51, y 8 minutos después empató el encuentro para los visitantes José Arévalo. Héctor Arenas pues apareció cerca del minuto 70 para hacer el 2-1 y volver a poner por delante a los suyos, con un gol de la tranquilidad que fue obra de Mamadi Cissé en el 78 para poner ese 3-1 definitivo, sellar los 3 puntos para el conjunto local. Y bueno, pues para un Sporting Atlético de Ceuta que, bueno, está haciendo una muy buena primera vuelta, como nos suele tener acostumbrados, y bueno, pues se coloca noveno con esos a mitad de tabla. Sí, el Sporting Atlético, bueno, al final lo decimos, es un equipo que trabaja muy bien, desde bueno su entrenador con todo su staff, los chicos, los jugadores, que al final son los protagonistas, pero también pues por dentro sus directivos, todo está muy bien trabajado. Entonces, aunque veíamos un poquito dubitativa el inicio de temporada, al final pues el Sporting va sacándolo. Y el último partido, el Betis Melilla, pues que se me va. Pues como hemos dicho, fue suspendido, así que todavía no sabemos cuándo tendrán que recuperarlo. Así que vamos a pasar con la clasificación, que ya tenemos por aquí, y vemos momentáneamente, virtualmente, a ese Granada primero con 31 puntos, seguido del Real Betis con 30 puntos, que tiene un partido menos. Tercero es el Mosquito con 28, seguido del Cádiz con 26, y quinto es el Almería con 25 puntos. En sexta posición le sigue el Calavera con 23, seguido de un empate Sevilla-Málaga con 22 puntos, Sporting Atlético con 19, que a su vez, bueno, pues también está empatado con San Félix, con el Córdoba, en esa zona media de la tabla. El Cañada Atlético con 18 puntos, y cierra la zona de la permanencia el Deportivo La Mosca con 14. Abre la zona roja el Tomares con 12 puntos, al igual que el Arenas de Armilla. Con 9 están Vázquez Cultural y Melilla, y cierra como colista el Maracena con 8 puntos. Bueno, y nos toca ahora hacer el repaso del grupo 5 de la División de Honor, de ese grupo de Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura, y arrancamos con los resultados de esta jornada 13. Las Rozas 2, Getafe 2. Sporting Hortaleza 2, Valladolid 1. Atlético de Madrid 4, Alcobendas 0. Leganés 1, Real Madrid 5. Unionistas 3, Diocesano 2. Burgos 1, Adarve 1. Rayo Vallecano 6, Valderas 1. Y la Cruz Villanovense 0, Badajoz 2. Bueno, pues aquí estaban los resultados en este caso del grupo 5. Como habéis visto, es verdad que bueno, pues algunos partidos muy contundentes, podríamos decir, algún que otro empate un poco sorpresivo. Arrancamos un poco con ese primer encuentro de la jornada, ese partido que enfrentaba a las Rozas con el Getafe, gran partido en Navalcarbón. Se adelantó el conjunto local con un gran gol de Gonzalo en el minuto 13, en ese gol tempranero, que bueno, pues llevó a las Rozas el control un poco de todo el partido durante la primera parte, donde apenas sufrió en esos 45 minutos. La segunda mitad, pues pasó un poquito de todo, y remetió un golazo para empatar ese encuentro. Volvió a ponerse por delante el conjunto de Juan José Herrero con un gol de Jorge en el 72, pero la alegría pues no duraba, y el Getafe pues volvía a empatar un minuto después. En los instantes finales, bueno, pues pudo llevarse el encuentro cualquiera de los dos equipos, pero pues en vez de goles lo que hubo fue expulsiones.
El míster del Getafe, Mario Otero, vio el final del partido desde la grada, y Khalifa de Mamusa fue expulsado también en el 89, dejando pues a las Rozas con 10 en esos últimos minutos, pues un poco para estar ahí pues luchando por respirar. Al final, pues un punto para cada uno, bueno, pese a que hicieron méritos para llevarse el partido. Sí, bueno, a Mario Otero que sepa que ya que el partido contra el Rayo y el siguiente lo va a ver desde la grada, porque cuando te expulsan... Ahora la regla es que son 2 partidos, ya le pasó a Manu Rueda. Y bueno, aún las Rozas, que no sé si son 4 o 5 partidos seguidos sin conocer la derrota, pues que culpa, por eso vemos a las Rozas esa mitad de tabla alta, bien posicionados. Y la verdad que con un Gonzalo Aranaz que está increíble, está dando mucho al equipo de Juanjo. Y un Getafe que, bueno, no juegan mal, tienen bastante, o sea, son bastante buen equipo, pero no terminan de conseguir esa regularidad que les permita estar en esa zona alta, que muchas veces, muchas ligas hemos visto al Getafe. Vamos con el que se está rigiendo con mi equipo revelación de esta temporada. Uno de los partidos de la jornada. Completamente, el Sporting Hortaleza, que consigue una victoria muy trabajada en casa ante el Real Valladolid para mantener el pleno de victorias de local y situarse cuarto a falta de 2 jornadas para finalizar la primera vuelta. Significa el cuarto a falta de 2 jornadas para clasificarse para Copa siendo recién ascendido. Fueron los pucelanos los que se pusieron por delante primero en el minuto 6 con el gol de cabeza de Aitor, y a pesar de tener varias oportunidades para hacer el segundo gol, Izas niveló la contienda con un gran remate así en medio volea, medio tijera, la verdad que muy bonito. Y el gol de la victoria pues llegó en la segunda mitad con un disparo de Manu que no logró atrapar Dani Tejero y acabó sobrepasando por la línea de gol. Un triunfo que acerca a los de David Martín a la Copa del Rey, como decimos, al depender de sí mismo, es que bueno, tienen partidos con los que a priori cuando arrancó la liga, son 2 rivales directísimos, como son el Badajoz y la Cruz Villanovense. Sí, al final, bueno, gran victoria del Sporting Hortaleza, que les mete un poquito de lleno en esa Copa del Rey, como ese posible cuarto, ese cuarto clasificado ahora mismo, no posible. Ha costado un Valladolid que, bueno, pues los de Manuel Oliva están complicando y parece que están rozando el descenso. Es verdad que yo no creo que pues el Valladolid a priori sufra en la temporada, creo que bueno, pues si lo ves algún partido. Exacto. Yo creo que al final, bueno, pues está teniendo algún tropezón, pero bueno, es verdad que pues parece que se está complicando, pero veremos a ver si eso pues al final llega a algún puerto. Seguimos con el siguiente encuentro, ese Atlético de Madrid que vuelve a ganar, en este caso en Alcalá de Henares, ante el Rayo Alcobendas. Bueno, esta vez pues un Rayo combativo que llegó a aguantar ese 0-0 prácticamente casi una hora de partido, aunque la igualdad pues la rompió Gabriel con su gol en el minuto 56. Gonzalo Gros amplió la ventaja para el conjunto rojiblanco en el 64 y los 2 últimos goles, bueno, pues vinieron en los minutos finales, obra de Guille en el 84 y de Jorge en el 91. Victoria asequible, fácil para el Atlético de Madrid, que bueno, pues al final en casa no le está costando, donde le cuesta, que es lo raro, que fuera de casa, el domicilio le está costando mucho al Atlético de Madrid. Y bueno, al final el Rayo Alcobendas que aguantó toda una hora, todo un Atleti, pero bueno, se lleva 4 goles. Al final, pues bueno, esperable. Sí. Contra un Atlético de Madrid. Vamos ahora con el líder, con el Real Madrid, que remonta y golea en Butarque al Leganés para asegurarse pues acabar este 2025 como líder. Como hemos dicho, el Real Madrid remontó, y es que los pepineros dominaron claramente la primera mitad, materializándose pues esta superioridad con el tanto de Jaime. Sin embargo, en el tramo final de la primera parte, Carlos Díez y Paul Durán pues pusieron por delante al conjunto blanco y culminando la remontada. Esta ventaja es que se manifestó en el inicio de la segunda parte, pues con 3 goles más del Real Madrid en apenas pues 7 minutos. Jaime y Carlos Díez aprovecharon los errores de Javi en 2 centros laterales para sentenciar el partido, y Gabriel Valero con un disparo cruzado anotó la manita con la que finalizó el encuentro. Una victoria que permite al Real Madrid afrontar pues con un poquito de tranquilidad, aunque ya sabemos que el Madrid pues va a ir a por todas, el derbi del Atlético de Madrid que tienen la semana que viene, en este fin de pues el partidazo de toda la división de honor, y complica la clasificación del Leganés a la Copa del Rey directamente, pues entre la victoria del Sporting Hortaleza, como hemos visto anteriormente, y esta derrota se le complica un poquito. Sí, al final, bueno, pues el Leganés, que parece que no le está funcionando del todo, digamos, porque es verdad que, bueno, va a una quinta posición, es verdad que, pero
del acostumbrado que lo que vemos el año pasado. Sí. ¿Sabes? Yo le echo en falta un poquito todavía. Es verdad que Bueno, las primeras... el último mes parece que está un poco cogiendo aire. Sí, es verdad que yo al principio de temporada hablaba con Manuel Rueda y me decía eso, ¿no? Que todavía no tenían amoldado el equipo, todavía el grupo no tenía un poco pues el grupo que tenía el año pasado, entonces que eso le estaba costando más. Es verdad que bueno, pues al final pues siempre nos gusta ver un Lega ahí un poco más metido en vereda, ¿no? Metido sí, ahí luchando. Tiene jugadores para ello. Claro, luchando por esos primeros puestos, pero bueno, no tampoco le va muy mal. No, es verdad que parece que está en este último mes, lo que tú dices, que está un poco remontando, pero es que les está costando esta temporada, se nota un poquito que falta un poco de fuelle. Real Madrid, bueno, pues líder, que es verdad que con cierta ventaja, pasa como en el grupo 2, hay bastante distancia. Y bueno, pues la verdad es que está llevándose todo. Seguimos con victoria clave, en este caso del Unionistas, en casa, ante el Diocesano, en Santa Sofía, pues en un duelo directo prácticamente por la permanencia. Óscar Lorenzo adelantó el conjunto local en el primer minuto de partido. Diocesano, bueno, pues reaccionó con el empate en las botas de Alejandro Herrero. Y Pedro López pues volvía a ponerse por delante al Unionistas antes del descanso, aunque Sergio Fernández igualaba de nuevo el choque. Tras la segunda parte, pues una más contenida, un penalti en el 68 permitía a Óscar Lorenzo firmar su doblete en el partido y marcar el gol definitivo que bueno, que daba un poco la victoria al conjunto local. Un triunfo que supone la segunda victoria de los salmantinos, además consecutiva, que venían también un poco con esa irregularidad, que toma aire en esa zona baja de la tabla, mientras que pues el Diocesano se queda como colista, continúa como colista y bueno, pues parece que le está saliendo bien a Unionistas ahora un poquito mejor esta racha. Sí, un Diocesano que lo luchó hasta el final ante un rival directo y un Unionistas que la verdad que viene en un mes muy bueno. De los últimos 12 puntos ha hecho 8 y eso es lo que le permite haber salido del descenso por primera vez la jornada pasada y tener esta segunda victoria consecutiva y mantenerse fuera del descenso. Ojo, también muy apretado todo aquí. Muy apretado todo abajo, sí. Vamos con un empate en Castañares entre Burgos y Unión Adarve, que bueno, insuficiente para ambos equipos, yo creo. El Unión Adarve que se adelantó a la hora de partido con un gol de Jonás, pero apenas unos minutos después, pues Cabrera marcaba el gol de los burgaleses que pondría ese empate definitivo. Con este punto el Burgos, bueno, sigue en descenso, al menos suma un puntito que le mantiene en ese último puesto de descenso y cerquita del Rayo Alcobendas, que marca la salvación. Y el Unión Adarve, pues que se le aleja un poquito la Copa del Rey, ese inicio de temporada que había tenido, no mucho, porque se distancia en 2 puntos, pero bueno, al final el Unión Adarve su objetivo es no descender, mantener la categoría y está tranquilo en esa zona media alta. Sí, al final, bueno, pues es verdad que el Burgos también pues nos pasa comparativamente con la temporada pasada, pues es verdad que echamos de menos el Burgos ahí en esa gran primera vuelta que hicieron, que hizo el conjunto burgalés, pero bueno, de momento pues tendrá que intentar salir, que está todavía, en verdad no lo tiene muy mal, tiene una victoria de salir de la zona roja. Vamos con otro de los partidos contundentes también de esta jornada, en este caso pues es esa victoria del Rayo Vallecano, que además certifica su participación ya en Copa del Rey. Se adelantaron en el minuto 17 por medio del gol de Sergi, su capitán, con un golazo de volea, y 3 minutos después tan solo Unai prácticamente tuvo que empujar el balón para que Mike para subir el 2-0 al marcador. Mike fue el encargado de hacer el 3-0 en el 27, tras un rechace, pues recortaron la defensa y definir con frialdad, y el 4-0 pues obra de Aymar en el 32, empujando un balón medio de nuevo de Mike, también de otra asistencia, que ya bueno, pues ya iba un 4-0 en el minuto 32. Es verdad que bueno, pues es verdad que parecía que el rival quería pues competir en el partido, pero una vez empezaron a llegar los goles parece que no era posible. Recortó distancias el rival por medio de Fernando en un gol de penalti en el 36, y nada más arrancar la segunda parte en el 49 Aymar volvía a robar un balón cerca de área y definía con clase pues para marcar el doblete y el 5-1. El último gol, pues goleada la redondeaba Mauro en el 76, haciendo ese 6-1 final. Bueno, pues un partido que prácticamente fue superioridad de los de Tony. Superioridad con los de Tony, que bueno, la verdad que jugaron muy bien ante un rival que
Yo sinceramente, es opinión personal, no creo que tenga equipo para estar ahí abajo, pero sí que creo que la cabeza le está jugando muy mala pasada. Así que vi un equipo que aguantó 17 minutos, que fue cuando Sergi marcó el gol, y sí que vi que solo es un gol. Sí. Pero sí que vi que le marcaron el gol y ya como que se venían un poquito abajo. Ellos se animaban, pero como con la sensación de ya nos está pasando otra vez lo de siempre. Sí. Al final son 8 derrotas consecutivas que psicológicamente te afectan mucho. Van marcando. Eso. Y el Rayito, pues oye, que aunque su entrenador pues no quiera ni oír hablar de la Copa, están en la Copa y van a jugarla. Está claro. Vamos ahora con un derbi, en el derbi de Badajoz, en este derbi pacense entre la Cruz Villanovense y el Club Deportivo Badajoz. Los visitantes que se pusieron por 2-0 en Villanueva de la Serena. Sentenciaron el partido a los 15 minutos del mismo, cuando Paco Antúnez y Manu Hernández pues perforaron la meta de los de Villanueva de la Serena. Y con esta victoria, el Badajoz, que se acerca a los puestos de medio alto de la clasificación, mientras que la Cruz, pues bueno, está ahí con el Diocesano un poquito, cuando no es el Diocesano el colista, la Cruz, sí que les está costando un poquito, se hunden un poquito en esa zona roja. Vamos a pasar a ver si te parece la clasificación de este grupo 5 y bueno, pues vemos ahí, como hemos comentado antes, el Real Madrid líder con 36 puntos, seguido del Atlético de Madrid con 30, Rayo Vallecano, que se ha colado ya definitivo, tercero en esa Copa del Rey con 29 puntos, y seguido del Sporting Hortaleza como cuarto clasificado con 23. Quinto es el Leganés con 22 puntos, seguido del Unión Adarve con 21, Las Rozas el séptimo con 19 y octavo es el Badajoz con 18 puntos. Un triple empate a 15 puntos entre Getafe, Unionistas y Real Valladolid, y cierra esa zona tranquila el Rayo Alcobendas con 14 puntos. El Burgos es el que abre la zona de descenso, esa zona roja con 11 puntos, seguido del Tribal Valderas con 8, Villanovense con 7 y el Diocesano, que con 6 puntos es el farolillo rojo del grupo 5. Y vamos, ahora iríamos con el grupo 6, pero como hemos dicho al principio del descuento, pues no tenemos grupo 6 porque el partido se aplazó, las condiciones meteorológicas de las Islas Canarias, pues... Es verdad, el grupo donde nos gustaría estar eternamente, ha azotado el temporal. Tiene estos pocos días al año donde el viento corre, sopla con fuerza y las lluvias llegan con fuerza también. Pero bueno, luego se va y sale el solecito que tanto nos gusta. Así que vamos a pasar con el grupo 7, con ese grupo de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia. Y comenzamos con los resultados, con ese Levante 2, Roda 0. Castellón 2, Patacona 0. Talavera de la Reina 1, Hércules 1. Albacete 0, Villarreal 0. UCAM Murcia 2, Murcia Promises 0. Pinatar 0, Real Murcia 0. Valencia y contra Alboraya se suspendió. Y el Jove San Vicente 0, Elche 1. Pues bueno, aquí también tenemos un partido aplazado. Bueno, sí. En Valencia ya pasó bastante lo que pasó como para ahora que se pongan a un poco de... Sí, pero creo que de primera ref se han suspendido más partidos. También, y en primera división. Sí, bueno, sí, es verdad que hubo una alerta y hubo un poco de revuelo porque la alcaldesa de Valencia tuvo que pedirle a la liga que aplazara el partido. El Levante Villarreal no se jugó. Sí. Así que pues nada, empezamos este grupo 7 con esa victoria importante del Levante en casa ante el Club Deportivo Roda para volver a sumar 3 puntos tras el pinchazo de la jornada anterior contra el Alboraya. El doblete de Aleix Enríquez, el de siempre para el Levante, dio la victoria a los de Jesús Bernal frente a un Roda que bueno, se mantiene en la zona media de la tabla, despidiéndose de sus opciones matemáticas de entrar en Copa del Rey. Sí, al final, bueno, el Roda ya lo tenía, podía haber tenido sus opciones, al final, bueno, pues con esto pues yo creo que se despide un poco ya definitivo, ¿no? de la Copa, de entrar como ese posible mejor quinto, así que bueno, pues sin más, el Levante lo tiene prácticamente asegurado, fiel perseguidor del Valencia, así que bueno, también un poco el Levante hace lo que tiene que hacer. Seguimos con el siguiente encuentro de la jornada, ese Castellón-Patacona, un Castellón que le bastaron pues 20 minutos para superar en Gateuguet al Patacona. En el minuto 72 Óscar Albiol aprovechó un rechace del portero para regatearlo y poner ventaja a los de Albermila. A falta de 5 minutos, Mauro Moya empujó a placer un rechace tras un disparo de Julián, que bueno, pues que despejó Sergio, pero pues para sentenciar el encuentro. Y bueno, pues se queda con ese 2-0, esa victoria del Castellón, que al final, bueno, pues a mitad de tabla, suma esos 3 puntos frente a un Patacona que, bueno, no lo tiene muy complicado, pero está en descenso. Sí, un Castellón que me parece que un poquito
irregular, porque sobre todo le cuesta dejar su portería a cero. Esta vez ante el Patacona pues lo consigue y consigue una buena victoria. Vamos con un partido, con un empate entre el Talavera y el Hércules en el Mateo Zarra. Los manchegos, que se adelantaron en el minuto 43 tras una acción con fortuna para los de Alfredo Bayarri, que finalizó al fondo de la red Daniel Macías. Sin embargo, cuando parecía que el Talavera conseguiría 3 puntos de oro en su lucha por la salvación, Aitor igualó la contienda de 85 para sumar un punto en la visita a Talavera de la Reina. Un encuentro que terminó bastante accidentado, está recogido en el acta. Impulsaron a 2 jugadores del Hércules, creo recordar, también del Talavera. Un jugador del Hércules que quería pegar a todo el mundo del Talavera. A todo el mundo, quería pegar a todo el mundo. No, sí, porque el acta, si os metéis en el acta y lo veis, pone que se puso en posición de boxeo. O sea, que cuidado el chaval. Bueno, a ver. Le metieron una patada en el pecho al entrenador del Talavera. A ver, pues escucha, que esto va, nos estamos riendo un poco, pero a ver, al final. Decimos lo que recoge el acta. Vale, decimos lo que recoge el acta. Es cierto que es cierto que fruto de los lances del partido, pues bueno, siempre hay choques y siempre hay enfrentamientos y a veces pues uno tiende a decir cosas que a lo mejor no piensa o en ese momento se le pasan por la cabeza. Es verdad que al final, pues bueno, vamos a intentar lanzar un mensaje de normalidad, de fútbol, de deporte, de fair play, porque al final, bueno, pues son actitudes al final que creo que más en la división de lo que fútbol formativo, pues tenemos que condenar. Entonces, yo en fútbol formativo he tenido entrenadores que han abogado bastante por eso, entonces cuando se enfadan te dejan que te enfades, dejan que te piques, porque al final el fútbol es eso. Te tienes que enfadar. Pero yo me he llamado de todo con un contrario y al final del partido le da la mano. Y me ha hecho el partido, me ha molado ese partido, ¿sabes? Ya. Pero ya no sé por qué me lo han inculcado y todo eso, pero nunca me voy a pegar en un partido de fútbol. Nunca. Bueno, pues eso. Aunque las pulsaciones están a 2500, pero nunca. Entonces, pues bueno, es verdad que pues en este caso al Talavera pues no le está yendo quizá como quisiera las cosas, al final, bueno, pues está al Hércules tampoco. Al Hércules tampoco, es verdad que, bueno, pues al final es un duelo directo, hay mucha tensión ahí, es verdad que uno está para salir del descenso, el otro está, pues, para entrar, porque al final están en ese punto, uno abre la permanencia y otro están empatados, uno abre el descenso y otro cierra la permanencia, entonces quieras que no, pues al final es muchísima tensión acumulada. Pero bueno, lo dicho, fútbol formativo, por favor, vamos a intentar pues decirnos de todo, ¿no? Llamarnos perro judío y luego ya pues te das la mano al final del partido y si no te das la mano, pero te piras y ya está. No hace falta. En fin. Siguiente encuentro, empate sin goles en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta entre Albacete y Villarreal. Bueno, pues un duelo que era crucial para la Copa del Rey, un reparto de puntos que aleja a ambos al final de esa cuarta plaza y que bueno, pues al final no sirve mucho para ninguno de los dos. No, la verdad que era un partidazo, era un quinto contra sexto, era un muy buen partido entre dos equipos muy consolidados en esta división de honor, que al final pues bueno, se termina con ese reparto de puntos, algo la verdad que esperable. Vamos entonces ahora con ese derbi murciano entre el Lucan y el Murcia Promises, el equipo revelación sin duda de este grupo 7. Y pues ese Lucan el que acaba con la racha del Murcia Promises, que se mantiene tercero a pesar de la derrota. Los universitarios sufrieron para llevarse los 3 puntos en casa tras fallar un penalti Fonseca en el 50. Sin embargo, pues Nacho Martínez en el 70 y José Sáez en el 80 permitieron que el derbi se lo llevara a los de Daniel Tomás, para aumentar la renta, como hemos dicho, con los dos equipos del partido anterior, con el Albacete y con el Villarreal, y bueno, soñar con que UCAM y Murcia Promises pues jueguen esa Copa del Rey. Sí, al final, bueno, pues esa victoria del UCAM, bueno, pues que vuelve un poco quizá a la realidad, ¿no? Que da un golpe de una bofetada al Murcia Promises, que le aleja un poco, le deja un poco en shock, pero bueno, es verdad que aunque pierde, el Murcia Promises sigue como tercero, y bueno, pues solo tiene que pegar un empujón más, un esfuerzo más para meterse de lleno en Copa del Rey y asegurar esa plaza, esa tercera plaza, así que yo creo que muy bien. Otro empate a 0, en este caso en el grupo 7, entre otro derbi murciano, en este caso entre el Pinatar, la Escuela Pinatar y el Real Murcia, que bueno, pues deja sin opciones matemáticas de entrar en la Copa al Real Murcia. El conjunto grana pues acabó con 9 jugadores tras la expulsión de Adriano y Sarabia y logró sacar un punto en San Pedro, bueno, pues con este empate que en verdad bueno, pues tampoco satisface a ninguno. El Pinatar, porque el Pinatar está muy alejado para la zona de la salvación, y el Real Murcia, que al final
tiene que estar más arriba. Al final sabemos que es un equipo que tiene muy buena cantera y estamos acostumbrados a verle al menos un top 7, top 6. Sí que estamos acostumbrados a ver al Murcia. El Valencia-Alboraya, otro derbi que hemos tenido, este derbi valenciano, pues se aplazó, como hemos dicho, por las condiciones meteorológicas. Y bueno, vamos con el último partido que se jugó, otro derbi también, en Alicante, el Elche, que confirma su mejoría con esta victoria en San Vicente del Raspeig ante el Jove. Los de Enrique Navarro pues sumaron una victoria muy importante gracias al solitario gol de Alejandro Pérez, que bueno, fue en el minuto 47, y se colocan pues 2 puntos por encima del descenso, una posición en la que no estamos ni mucho menos acostumbrados al Elche. Yo cada vez que hacemos el grupo 7 y vemos al Elche ahí, sí, me parece un poco muy raro. Sobre todo con la temporada pasada que hizo, la anterior, al final se te hace me parece muy raro, pero bueno, parece que va saliendo. Sí que es verdad que Pinatar y Jove sí están más descolgados, pero entre Patacona y Elche hay 3 puntos que ahora lo veremos, o sea, está muy apretada ahí el descenso y el Elche tiene que estar sumando para encontrar esa tranquilidad. Pues sí, vamos a ver la clasificación y ya lo mostramos. Valencia líder con 31 puntos. Es verdad que le queda un partido, o sea, tiene un partido aplazado que se aplazó, pero no afecta a la clasificación porque Levante ganó, con lo cual Levante se queda segundo con 28 puntos, seguido del Murcia Promises con 27 y UCAM Murcia con 26, que son equipos de Copa del Rey actualmente. Quinto es el Albacete con 24 puntos, un puntito por debajo está el Villarreal, triple empate que tenemos a 18 puntos entre el Castellón, el Roda y el Real Murcia. Décimo es el Alboraya con 15 puntos, con un partido menos, como hemos hablado con ese partido contra el Valencia. Le sigue el Elche con 14 puntos y cierra la zona tranquila el Hércules con 12 puntos. Ya en zona de descenso el Talavera con 12 puntos empatado también, o sea que ahí todo muy ajustadito, el Patacona con 11 y lo que decías tú, más descolgados Pinatar y Jove con 5 puntos, bueno, pues como colistas de grupo. Bueno, y hasta aquí el programa, el descuento de la División de Honor. No sé si tienes alguna sorpresa para el final del programa. No hay sorpresa. ¿No tienes sorpresa? La semana que viene hay cosas que anunciar. La semana que viene, que es la última jornada de diciembre, entonces como última jornada pues hay cosas que anunciar. Y así que nada, esperar a la Copa, que yo creo que para la semana que viene yo creo que los top 3 de cada grupo ya van a estar. ¿Están claros? Bueno, en el grupo 5 ya lo tenemos definido. Sí, yo creo que más o menos los top 3 yo creo que están claros. Es verdad que bueno, podemos hacer ahí un pequeño repaso, pero bueno, tengo hype pues a ver los mejores quintos. Los mejores quintos. Sí, eso siempre da bastante juego. Sí. Pues lo dicho, hasta aquí el descuento, nuestro programa de esta jornada de la División de Honor. Bueno, jornada 13, jornada 14 en el grupo 4. Os recordamos que esta semana hay jornada intersemanal en el grupo andaluz, con lo cual disputarán la jornada 15 y el fin de semana que viene, este próximo fin de semana, la jornada 16. No nos vamos. Los canarios que no sabemos. Y los canarios que tienen toda una jornada que, bueno, no creo que no afecta en principio mucho, sobre todo primero y segundo clasificado, no creo que afecte. No, pero para serán 3 semanas. Para los mejores quintos y para tercer y cuarto clasificados sí. También importante, la semana que viene, pues sorpresas que finaliza el mes. Sí. Y no nos vamos sin antes, bueno, pues recordaros que tenéis toda la información de la División de Honor en nuestra web, www.juvenildivisiondehonor.com, y en nuestras redes, @juvenildh. Hasta el próximo vídeo. Chao. Will you fucking fight back?